Mi camino comenzó allá por el año 2019, cuando junto con mi mujer vinimos a Estados Unidos. Yo vine a hacer un LLM a la Universidad de Illinois. Eh, Así fue como un amigo mío, quien en ese entonces era el jefe de gabinete de la ciudad de Orlando, en Florida, me conectó con Brian Forman. Yo lo conocí cuando era chico, era un estudiante de Derecho, a través de un amigo mío y un jefe que tenía en mi primer estudio donde yo trabajaba. Me conectó con él y bueno, con el tiempo fuimos desarrollando una gran amistad que también se tradujo en distintos proyectos, comenzando por una beca que hicimos con una escuela rural de la provincia de Buenos Aires que mandamos estudiantes en un viaje de estudio a Orlando, hasta conectar un equipo de fútbol importante de Argentina con el Orlando City, que es el equipo local, hasta promover y organizar y coordinar una misión comercial que el alcalde de Orlando hizo con autoridades aeroportuarias a la ciudad de Buenos Aires en el 2017, que resultó en un vuelo directo entre Buenos Aires y Orlando, que luego, bueno, esas vicisitudes de la vida por algún motivo se discontinuó, pero esperemos que podamos continuarlo. Y bueno, y trabajando en esos proyectos fue como me presentaron a Bernard Forman. Vine a una entrevista en febrero del 2020. En marzo pegó la pandemia y se puso difícil. Me parece que lo interesante, lo que me gusta destacar de esto es que ahí realmente me vino un desafío donde estaba mi mujer embarazada de nuestro primer hijo, quedándonos sin ahorros, buscando trabajo en las épocas más complicadas de los últimos años. Y me obligó a salir a buscar lo que luego aprendí era una suerte de la ventaja competitiva de uno, que es el término que me encanta usar, y me di cuenta que mi diferencial estaba en generar conexiones, que era lo que yo había venido haciendo por hobby, con estos proyectos que como algunos que acabo de mencionar, y así fue como al estudio le dije, miren, ustedes son un estudio muy grande, yo si quieren contratarme, les prometo que voy a hacer mis mejores esfuerzos para eh, generarles conexiones con Latinoamérica. Y bueno, fui atrás de eso, que era mi pasión, esta cosa como yo llamaba de tender puentes o trabajar en proyectos interesantes que sumen y que agreguen valor. Y así fue como empecé a trabajar en el 2020. Estuve un poco más de 2 años, casi 3 años. Luego regresé a Argentina en el 2023 y año pasado el estudio me hizo la oferta de decir, vení, volvete, esta es la oferta, queremos que nos ayudes a realmente instalar una suerte de práctica con Latinoamérica, esto que veníamos haciendo, pero ahora más formal y con todos el apoyo concreto, digamos. Y bueno, de vuelta, era venir a hacer lo que me apasionaba. Me encanta el derecho societario, me encanta el derecho empresario, pero el tender puentes, conectar a alguien que tiene algo para ofrecer con alguien que necesita algo y ser ese nodo de conexión y servir además para achicar las distancias culturales, lingüísticas y sistemas jurídicos, la verdad que me apasiona y eso fue lo que me trajo de vuelta. Bueno, en las últimas semanas estuve manteniendo muchas videollamadas y conversaciones con distintos estudios de abogados y organizaciones a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Y lo que me gusta destacar y siempre digo es todos los países, por más grande o chico que sean, cada región siempre tiene algo muy bueno para ofrecer. Las oportunidades están ahí y básicamente hay que llegar a ellas y conectarlas con la persona correcta. Actualmente escucho mucho hablar de, por ejemplo, el boom del agribusiness en Bolivia. Me hablan de la exportación de la quinoa, o la producción de la quinoa, mejor dicho, en Bolivia, la minería en Bolivia, Argentina con vaca muerta, las oportunidades para empresas tecnológicas y todo el fomento a la tecnología que tiene Uruguay, inversiones en infraestructura en Uruguay, qué sé yo, manufactura y turismo en Guatemala, establecimiento de plantas industriales en México, con la producción del acero, automotrices, ensamblaje de autos, parques industriales. Parece que en la zona de Nuevo León, en Monterrey, están floreciendo. Bueno, real estate y turismo en Nicaragua, infraestructura en Panamá, entre muchas otras cuestiones. Y realmente esas oportunidades están y creo son muy interesantes, eh, y hay que llegar a ellas. Y lo mismo desde Estados Unidos hacia Latinoamérica, con lo que puede ser exportación de maquinaria para maquinaria industrial o partes para la maquinaria, exportación de medicamentos, tecnología. Me comentaba un abogado de México que parece que en Monterrey se está produciendo mucho software para ciberseguridad que le venden o le otorgan licencias a empresas estadounidenses que hacen los desarrollos en México. Entonces, esas oportunidades están ahí y yo creo que uno como abogado
tiene un rol clave, ¿no? Por el conocimiento que uno tiene de las normas, por las conexiones, por los clientes. El abogado, como yo lo veo, si lo digo siempre, como un abogado que sea un generador de oportunidades, proactivo. Hoy no alcanza, creo yo, con dar un servicio jurídico de excelencia, sino que uno tiene que tender a salir a buscar esas oportunidades y a generarlas. Lógicamente, siempre dentro del marco de la ética y todas las normas que rigen nuestra profesión, obviamente, ¿no? Pero me gusta pensarme como ese abogado que es un generador de su propio trabajo mediante sumarle valor a los clientes, que a veces sencillamente puede ser como invitarlo a un Doing Business Seminar con otro país o conectarlo con una empresa en otra jurisdicción, pero siempre lo mismo. Cuando me conecto con las firmas los estudios de Latinoamérica, le digo, mira, yo no te llamo para flirtear, digamos, para decirte piropos y esperar que algún día vos me refieras a un cliente. Yo te llamo y te invito a que juntos pensemos cómo podemos generar conexiones. Yo creo que en algún lado la respuesta o ese proyecto está, hay que llegar a él. Entonces ahí es donde uno empieza a ver dónde están las oportunidades. Ahora estoy haciendo una suerte de mapeo de Latinoamérica con esas oportunidades y tratando de introducirlas en el estudio. Nosotros es un estudio que tiene 20 oficinas en 8 estados distintos, más de 350 abogados. Es mucha gente, muchas oficinas, entonces mi objetivo está en que estas oportunidades entren en el sistema y lleguen a cada una de las personas que puedan tener un cliente, un familiar, un amigo, un conocido que pueda estar interesado en escuchar, en asociarse, en invertir, en comprar, en vender con esa otra partner, ese otro partner de esa otra parte que podamos tener en Latinoamérica, digamos. Y eso es un poco el rol, ¿no? Ahora, puntualmente en lo que es el asesoramiento legal para facilitar estos procesos, yo creo que es elemental. Primero porque uno al desembarcar en un nuevo mercado, una nueva jurisdicción, tiene que conocer las cartas náuticas, por así decirlo, para poder navegar esas aguas. Eh, digamos, además porque uno necesita, al fin y al cabo, para todo negocio, el asesoramiento para el armado de la estructura, puede ser un vehículo societario, buscar la forma más eficiente en términos impositivos, si es una mera inversión nada más, sin que sea necesariamente digo, una inversión bursátil, suponente. Buscar la forma de qué pasa el día de mañana cuando ya no esté, con mi sucesión, con los impuestos que le puedan pegar a esa sucesión, si quiero arrancar un nuevo negocio, los permisos, licencias, habilitaciones, todas las cosas que necesito. Bueno, desde la parte técnica, obviamente, el rol del abogado, del contador es fundamental. Burr Forman es un estudio que es full service, comenzó hace ya más de 100 años, originariamente, y los headquarters están en Alabama, pero digamos, nació en Alabama y empezó a crecer y se empezó a expandir en todo lo que es el sudeste de los Estados Unidos. Como decía anteriormente, tenemos 20 oficinas en 8 estados, más de 350, 360, 370, no sé exactamente el número, porque es muy dinámico, pero 350 abogados. Y la realidad es que es un estudio con grandes profesionales destacados en sus respectivas áreas de práctica, con clientes importantes. A mí me gusta decir también con honorarios que son muy razonables y muy competitivos. Entonces es un gran servicio jurídico a un precio muy, muy competitivo. En lo que hace puntualmente a Latinoamérica, hoy por hoy podemos decir que tenemos conexiones en todos los países, tenemos grandes amigos y tenemos firmas amigas con las que hemos estado trabajando y con las que otras con las que no tanto, pero esperamos poder desarrollar esas relaciones y perseguir estos proyectos que comentaba anteriormente. Y por otra parte, el estudio también tiene más allá de ser full service, pero tiene ciertas industrias, por decirlo, nicho, o donde se destaca más, como ser la manufactura, la industria automotriz, de la aviación, food and beverages, donde realmente somos de las más prestigiosas a nivel nacional. Eh, y algo que, bueno, que es fundamental es esto de estar con esta presencia tan fuerte en el sudeste y en Delaware, siendo el sudeste una de las regiones más ricas de los Estados Unidos, ¿no? Y con tanta oportunidad para ofrecer. Yo como argentino cuando vine la primera vez, me acuerdo que siempre pensaba en Miami y Nueva York, pero después empecé a conocer Georgia, Atlanta, empecé a conocer la ciudad de Greenville en Carolina del Sur, Spartanburg en Carolina del Sur también, tienen mega plantas de producción de autos, Tennessee, Alabama, y realmente me quedé maravillado con todo lo que hay y lo poco que yo sabía en ese entonces.
Puntualmente estamos tratando de desarrollar esta práctica con Latinoamérica, buscando ser aliados estratégicos para todas aquellas empresas y personas de Latinoamérica que quieran venir acá y todas aquellas personas y empresas de Estados Unidos que quieran invertir en Latinoamérica. De vuelta, no solamente dando un gran servicio a un precio lógico, sino ayudándolos a conectarse con las personas adecuadas para poder hacer ese camino, que es fundamental. Además, algo muy interesante a destacar, que yo en ese momento estaba en Argentina, trabajando en Argentina, pero que me puso muy contento cuando me enteré, es que el estudio hace un año, un poco más de un año, contrató a quien fuera el secretario de Comercio de Alabama, que actualmente es como el director de lo que es el área de Business Development del estudio, que es una de las personas que tiene, digamos, que tiene una experiencia impresionante en lo que es la organización y el desarrollo de distintos tipos de misiones comerciales. Hace poco lo han reconocido del Japón, le han dado la Orden del Sol, o no me acuerdo cómo se llama el- el- la condecoración, pero por todo el trabajo que ha hecho en generar oportunidades con Japón. Bueno, y así con todo, con Latinoamérica, con un montón de zonas de distintos países del mundo. Y realmente creo que es importantísimo también para este objetivo mío y el rol que vengo a cumplir en el estudio, no solo para aprender de él, sino para complementarnos y sobre todo porque creo que demuestra un poco esta cosa que mencionaba antes del objetivo del estudio, como generador de buscar proactivamente oportunidades. Bueno, creo que lo principal es entender a las culturas, las idiosincrasias, los distintos sistemas jurídicos, pero por sobre todas las cosas, el seteo de expectativas. Creo que los latinoamericanos en general crecemos en ambientes con muchos obstáculos, donde uno personalmente y la familia debe hacer un esfuerzo muy grande para progresar, como que uno siempre tiene que dar el 110% y se ve obligado a ser creativo, capacitación continua, una búsqueda constante de oportunidades. Mi rol en esta posición no solo implica servir de traductor para reducir barreras lingüísticas, sino también tender puentes entre estas culturas, entre estos sistemas jurídicos distintos y entre estas idiosincrasias, digamos. Creo que como argentino puedo tener llamadas con abogados o empresas de distintos países de Latinoamérica y perfectamente entender cuáles son sus preocupaciones, problemáticas, intereses y los desafíos que enfrentan para poder crecer y desarrollarse. Yo personalmente siempre busco ser claro en lo que hace a la comunicación de las ideas, ¿no? Aterrizarlas con conceptos que sean familiares para el receptor. El otro día teníamos una videollamada con un abogado que él hablaba en inglés, el cliente no hablaba inglés y yo me dedicaba a traducir. Y el abogado al final me dice, me sorprende cómo yo hacía algo corto y tu traducción sonaba tan larga. Y le digo, mira, lo que pasa es que yo no hago una traducción literal como si fuera una suerte de intérprete simultáneo, sino que además particularmente en un tema de derecho societario que además es mi ámbito también de práctica, con lo cual trataba de buscar una suerte de analogía para aterrizarle la idea, obviamente sin desnaturalizar el mensaje, pero para que realmente se sienta más familiar y no dar por sobreentendido ningún concepto ni ninguna cuestión. Creo que no es una tarea sencilla cuando uno decide mudarse de país y emprender una nueva etapa en su carrera. Creo que uno tiene que saber adaptarse a las reglas del país y aprender a navegar esas aguas, ¿no? Como decía anteriormente, en mi caso me he obligado a hacer un análisis profundo de mis fortalezas y debilidades y aprender a venderlas. Eso es algo que uno a medida que va repitiendo el speech lo va mejorando, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, el 30-second elevator speech. Pero realmente es una experiencia súper enriquecedora, te abre mucho la cabeza y también te ayuda a demostrarte que podés, que estás en situaciones donde por ahí antes no te hubieras imaginado, que quizás no es la carrera que vos proyectaste inicialmente, tradicional, de estudiante, junior, semi-senior, hasta llegar a socio en un estudio, ¿no? En Argentina, pero sin duda es algo súper enriquecedor. También otra cosa que destaco que aprendí es que también los puntos de referencia son distintos a lo que uno está conocido, ¿no? Y en la vida personal te pasa eso en el día a día andando por la calle. Uno cree que no, pero cuando estás concretamente en esa realidad te das cuenta de que son cosas a las que uno tiene que aprender a adaptar. Siempre le digo a los más jóvenes, tampoco que sea tan grande yo, pero digo con la gente con la que me ha tocado la suerte de trabajar o coordinar, cuando me preguntan acerca de la experiencia en el exterior,
y la hora de buscar trabajo. Les digo, y vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Creo que lo importante es, y esto es algo que en la facultad lamentablemente no lo aprendemos, pero no nos lo enseñan, pero es aprender a buscar nuestro diferencial, pensar por qué yo, qué tengo yo de bueno para ofrecer que otro abogado no tiene, y hacer foco en eso, saber presentarlo y saber venderlo. Como lo que decía yo anteriormente con mi posibilidad de conectar o hacer esta cosa de nodo de conexión o tender puentes. Toma tiempo, pero se puede. La verdad que no siempre es fácil, pero a costa de esfuerzo y sacrificios, yo creo que los objetivos se van logrando. Y la verdad que me gusta pensar que siempre en algún lado está la solución o la respuesta que uno necesita. Uno solo tiene que buscar la forma de llegar a ella. Y ese fue mi caso en plena pandemia en el 2020, cuando el zapato me apretaba y pensé que no iba a lograrlo y luego de muchas noches de insomnio pudimos llegar a un buen puerto.